Diputada Muñoz, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. También a la diputada Pérez. ¿A usted, como parte del oficialismo, la sorprendió esto? ¿Y qué le pareció también el anuncio del presidente? Bueno, saludo a todos los presentes y a quienes nos están viendo en esta hora. Y sí, efectivamente, es un anuncio, ¿cierto?, que nos sorprendió. Yo lo dije, lo he dicho en varios tonos, yo lo lamento profundamente, uno se siente muy decepcionada, ¿cierto?, con este anuncio de ponerle de urgencia a matrimonio igualitario, ya que esto no estaba, ¿cierto?, ni en la agenda, ni en el programa de gobierno, no estaba no incluido. Entonces es muy decepcionante ver que toma este rumbo, ¿cierto?, los anuncios de ayer de la cuenta pública. Y más que todo también el hecho de que se enfoca el debate, como estamos todos pendientes, ¿cierto?, del ámbito social, de ayudar a las personas que lo están pasando mal por la pandemia, la crisis económica, el desempleo. Por lo tanto, desenfoca, ¿cierto?, la discusión que estamos teniendo acá en el Congreso Nacional. Además, qué decir con todo lo que ustedes han planteado en el ámbito del legado, ¿cierto?, el ámbito de que él cedió a las presiones. Podemos discutir, hacer un montón de comentarios al respecto, pero yo también me quiero enfocar que esto va mucho más allá, y yo creo que, como ya yo lo he anunciado, ¿cierto?, abiertamente, que yo voy a rechazar este proyecto de matrimonio igualitario, lo he dicho en varias ocasiones, pero yo creo que también que debemos dar una discusión de fondo en cómo también a nosotros nos afecta, por ejemplo, en el ámbito de que nos limita a nosotros la libertad de expresión. Muchas veces uno, por pensar distinto, ¿cierto?, de defender el matrimonio entre un hombre y una mujer, no hay respeto frente a esa posición, y eso es lo que yo abiertamente he vivido, y yo creo que también mis colegas. También qué decir con los ámbitos también que se desenvuelven en otros aspectos, por ejemplo, el proyecto en temas de infancia, ¿cierto?, cuando tenemos también una imposición con ciertas ideologías. Entonces, lo que quiero decir que en el fondo se imponen ciertas visiones sin dar la libertad de que nosotros, ¿cierto?, pensemos distinto, apoyemos el matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿cierto?, velemos, por ejemplo, con el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, y así, son hartos aspectos que se deben evaluar, ¿cierto?, que esto va mucho más allá. Pero todo debe ser en el ámbito del respeto. Yo creo que eso también es un punto, ¿cierto?, que nosotros, vuelvo a insistir, como yo defiendo el matrimonio entre un hombre y una mujer, y lo voy a hacer siempre, también debo ser respetada en mi posición. Sí, pero si esto se vota democráticamente, no es una imposición. Y de hecho, no sabemos cuál es el resultado, pero en el fondo, eso es la democracia justamente, y esa es la labor de los legisladores. ¿Por qué ve como imposición algo que va a ser votado democráticamente? No, lo que yo me refiero es que todo este debate, ¿cierto?, que se está dando alrededor del mundo, debe ser con respeto a las distintas posiciones, ¿cierto? Porque yo, vuelvo a insistir, yo estoy en contra del matrimonio igualitario, ¿cierto? Eso yo lo he planteado en innumerables ocasiones, pero también para mí la discusión se debe dar en base a proyectos de ley, ¿cierto? Yo respeto a las personas, ¿cierto?, en las decisiones que tomen en su intimidad, ¿cierto? Yo respeto, yo quiero dejarlo claro eso. Porque también el mundo evangélico, ¿cierto?, siempre ha predicado el evangelio, atiende a las personas, ¿cierto?, todo Chile, yo siempre he dicho, Chile entero necesita a Cristo, y yo lo planteo también en innumerables ocasiones, y también el mundo evangélico siempre está pendiente, ¿cierto?, de ayudar al que lo necesita, porque, por insistir, en el ámbito de los sectores más vulnerables y en todos los ámbitos. Diputada, pero también debe respetarse la posición que yo presento, eso estoy diciendo, a eso me refiero, ambas posiciones deben respetarse. Diputada, entonces, ¿cuál es el problema que se discuta? Porque usted ha sido muy honesta siempre desde el principio. Usted representa una sensibilidad, representa a muchos cristianos de la región del Biobío. Usted es una figura conocida en la zona. Entonces, nadie a usted la va a desconocer ni le va a faltar el respeto. Y yo creo que nadie la va a obligar a que tome un camino distinto hoy, ¿no? Usted ha sido electa también en virtud de esa comunidad, ¿no? Entonces, lo más loable de su parte va a ser seguir siendo consistente y coherente con lo que piensa, cómo hizo su campaña, con todo aquello. El problema está en que hay otras sensibilidades que valen lo mismo que la de usted, digamos. Creo que son 155, ¿no? Entonces, hay que conversarlo, discutirlo, y el que tiene un voto más gana. Entonces, no entiendo por qué no llegar a ese proyecto si nadie le falta el respeto a nadie. La conversación democrática y la conversación, yo creo, hoy día, que la gente espere transparente, hablemos esto y votémoslo. Y nadie le va a pedir a usted que cambie de posición, ni mucho menos. Ni nadie a usted la va a denostar por pensar lo que piensa, porque su sensibilidad siempre ha estado clara, digamos.
No, yo efectivamente vuelvo a insistir, este es un debate, ¿cierto?, que se va a iniciar. Yo he dicho que no voy a aprobar, pero también yo lo que estoy rodeando también en la discusión, que esto se va, ¿cierto?, a otros aspectos. Por ejemplo, yo aprovecho inmediatamente quizá ustedes ven en el ámbito de la libertad de expresión, quizás de una manera distinta como yo la veo, porque de repente en el debate, ¿cierto?, se ven muchos ataques hacia nosotros. No es tan sencillo verlos desde afuera. Por ejemplo, cuando a uno los tratan, ¿cierto?, a mí específicamente, en mi sector, de intolerantes, ¿cierto?, de homofóbicos, y ahí empieza una serie de ataques, ¿cierto?, y uno dice, pero si uno está planteando su punto de vista, uno está planteando, ¿cierto?, haciendo uso de su libertad de expresión. Lo otro es que yo también quiero decir que todos estos debates van en la línea también que a veces se complican en otros temas, en otros proyectos de ley, como por ejemplo garantías de los derechos de la niñez, donde se ve, ¿cierto?, un adoctrinamiento en el ámbito educacional, que yo siempre también he levantado la voz en eso, que aquí se confunde la identidad sexual de los niños, ¿cierto?, al presentar de repente adoctrinamiento, ideología, imposiciones. Pero estamos hablando del matrimonio igualitario. Va más allá. Entonces yo también estoy en contra de la ideologización de los niños, ¿cierto?, en el ámbito educacional. Incluso nosotros próximamente vamos a votar acá en el Parlamento el proyecto. Y yo le he pedido al presidente de la República que vete esos artículos que vienen a confundir la identidad sexual de los niños en ideología de género, por ejemplo. Entonces a eso voy, como que también hay otros aspectos que tienen que también ser discutidos. Claro, el presidente ya habló del matrimonio igualitario. Lo que pasa es que nadie quiere imponer sobre otro, porque la discusión democrática precisamente es eso. Lo que tampoco puede pretender un sector como el de ustedes, imponerle a toda la sociedad que se siga el camino de sus creencias. Entonces aquí tiene que ser la libertad para los dos lados, ¿no? Recuerde que en Chile vivimos años con la hipocresía de la nulidad. Años. Vivimos en una hipocresía. Y uno entrevistaba a las bancadas, nos dejamos que la democracia y que el Estado actuara como tenía que actuar. Y de pronto, bueno, todos los que votaban en contra del proyecto se separaron, ¿no? Y hicieron uso de la legislación tan competente que se hizo en ese momento. Entonces, lo que yo creo que estamos poniendo en la mesa con la Monse en el programa es: discutámoslo con respeto, con altura de mira, sin cercenar a nadie en sus creencias y su idea, pero la mayoría gana. No usemos la triquiñuela de que no llegue a la conversación para que no se discuta. Ese es el punto. Como tú dices, efectivamente, aquí no se trata de imponer nada a nadie, pero algunos se tiene que respetar, ¿cierto?, en su posición. Eso es lo que ahí obviamente coincidimos, ¿cierto?, en todo este debate que se va a dar, y la libertad de expresión tiene que estar ahí, ¿cierto?, resguardada. Y lo otro también, que en el fondo tú dices que nadie le puede imponer nada a nadie, es verdad. Pero sí nosotros siempre hemos mostrado, ¿cierto? Bueno, yo soy abiertamente creyente, soy cristiana, y yo siempre he hecho también, veo cómo Dios transforma vidas, ¿cierto? Cómo ha transformado corazones, y eso también nosotros lo hacemos a través de la predicación del Evangelio. Ya eso también hay para colocarle que no es, aquí hay un Dios maravilloso, ¿cierto? Que transforma corazones, y yo, como siempre he dicho, todo Chile necesita a Cristo. Entonces, en esa línea es lo que no se trata de imponer, se trata de nosotros predicamos abiertamente, y también va en relación, ¿cierto?, con la libertad de expresión, la libertad religiosa, ¿cierto?, que también nosotros tenemos que se va a discutir también a futuro en la Convención Constitucional. Preguntémosle a la diputada Johanna Pérez. Diputada, gracias por estar con nosotros. Democracia Cristiana, ese es su partido. ¿Tiene el corazón dividido? ¿La bancada está dividida en la Democracia Cristiana respecto al matrimonio igualitario? Bueno, saludar a todos, a ustedes, Monse, también a Julio César y a mis colegas. Efectivamente, este es un tema que uno dice, no lo esperaba en una cuenta pública, y además con una emergencia sanitaria, donde no se dijo nada de pensiones, nada de regiones, muchos temas, derechos humanos, en fin. Pero también uno dice, bueno, lo puso, ¿ya? Y el presidente Piñera es eso, ¿ya? Es una persona que saca un tema para desviar otro, y aún así, nosotros como Democracia Cristiana no nos negamos a ningún debate, hemos estado abiertos a todo. Incluso, es más, esto es un proyecto del año 2017, y el 2007, y después el año 2000,
8 también se siguieron presentando y también dentro de nuestra propia bancada se presentaron proyectos. El primero de la presidenta Bachelet era con adopción y ya llevamos bastantes años y no avanzó. Ahora, no quiero decir que esto no avance porque puede tener urgencia. Y no vamos a negar ningún debate. Hoy día también uno entiende que las sociedades van avanzando y por tanto también se analiza. Y nosotros no tenemos orden de bancada en temas valóricos y por tanto damos libertad y vamos a sopesar en su minuto lo que se analice y cómo también qué representamos nuestros territorios. Entonces creo que no me asusta eso, sí me asusta el trasfondo de poner este proyecto cuando esperábamos, por ejemplo, la propuesta mejorada del IFE después de 1 año y 3 meses desde esta emergencia. Eso es lo que me preocupa, me asusta de en qué mano estamos, en qué gobierno estamos y donde no se ponen los acentos en las prioridades sin desmerecer este proyecto. Sí, desmerecer el proyecto. Y yo le preguntaba, yo creo que vamos a analizar, por cierto, las presencias y ausencias en el discurso presidencial, pero en lo personal, usted como demócrata cristiana, ¿está a favor o está en contra del matrimonio igualitario? Es un problema muchas veces para el mundo cristiano porque hay distintas opiniones también. ¿Usted? Sin duda, Montserrat, yo no puedo adelantar ningún voto porque tiene que haber un debate, escuchar sin duda y abrir ese debate. En mi distrito, Julio César, y bueno, ustedes saben que en el distrito 21 tengo mucha presencia, también, ¿cierto?, de distintas comunidades evangélicas. Son las dos de la región del Biobío, ¿no? Así es, pero yo soy del 21, que es Los Álamos, donde se dice que es la capital evangélica, ¿cierto?, y claro, nosotros respetamos a quienes representamos y vamos a un debate. Y luego va a venir también el aborto en 3 causales, que lo tenemos en la Comisión de Mujeres, pero no por eso le tenemos miedo al debate. Disculpe que el tema del matrimonio igualitario no es un tema de valores, es un tema de derechos civiles. No es un tema de creencias, es un tema de igualdad ante la ley, por favor. Dios mío, Dios mío, no es un tema de valor. Cada uno tiene sus creencias y tiene sus valores. Pero esta es una discusión que no podemos dar con la Biblia en la mesa. Tenemos que darla a través de los derechos civiles de los chilenos, sean o no sean evangélicos, católicos, mormones, musulmanes, no sé. Estamos hablando de igualdad ante la ley y derechos civiles. O sea, hay que madurar de una vez, por Dios, porque si no vamos a quedar muy atrás. Sí, Julio César, yo te entiendo y yo también creo que el Estado debe promover, ¿cierto?, los derechos sin discriminaciones y en eso estamos claros, ¿ya? Pero también tenemos que tener realidades y conversar estos temas con quienes representamos. Yo no estoy adelantándome a ninguna postura. Yo creo que nosotros no debemos hacer discriminaciones, creo que tenemos que modernizar también nuestra legislación y hay temas que se están debatiendo en sociedad, sin duda. Y como te dije, la bancada de la DC presentó entre 5 diputados en 2008 en materia de estos proyectos, un proyecto, una iniciativa. Entonces creo que no nos cerramos, vamos a discutirlo, dialogarlo, pero también tenemos distintas representaciones y yo logro entender eso. Por eso somos de distritos, somos nacionales, pero representamos a distritos sin perjuicio que hay que dar un debate. Estoy totalmente abierto a eso. Claro, porque también hay que comunicarle al tiro Álvaro. Está 3-1 abajo acá, Álvaro, aparece. Lo que pasa es que aquí hay que comunicarle a la gente y a la comunidad cristiana y evangélica que no es una votación en contra de ellos. Yo creo que a veces nos falta mucho comunicar en el amor, en el cariño y en el respeto. O sea, estas no son decisiones en contra de una comunidad, en contra de un amigo que pueda ser cristiano, en contra de un amigo que piense distinto. Es que es solamente otra conversación que tiene que ver con los derechos civiles, que tiene que ver con la igualdad ante la ley, pero las personas pueden seguir siendo cristianas y pueden seguir creyendo en lo mismo y pueden seguir en su fe. Álvaro, y después vamos con el diputado Durán, que se nos acaba de ir. Que yo escuchaba a la diputada Muñoz, y es bien importante aclarar que este proyecto es expresión precisamente de tolerancia, porque aquí lo que se regula es el matrimonio civil, es decir, el matrimonio ante el Estado. No se regula el matrimonio religioso, y por tanto cada uno podrá seguir su fe, su respectiva religión, sin que nadie imponga una creencia a otros. De hecho, en el mundo hay muchas iglesias protestantes que hoy día
aceptan el matrimonio igualitario. Hay una división incluso en el mundo evangélico, en el mundo hay distintas visiones. Ahora, estas visiones son legítimas, nadie quiere imponer su creencia a otro. Y en eso yo creo que hay que ser muy respetuosos de la diversidad. Lo que se consagra a través de este proyecto de ley es qué es lo que reconoce el Estado. Y el Estado reconoce, por tanto, el matrimonio entre personas de distinto sexo y entre personas del mismo sexo. Es eso lo que establece el proyecto. No, insisto, no se obliga a ninguna confesión, a ninguna religión a cambiar su creencia o a tener que aceptar un matrimonio religioso de acuerdo a estas características. Ahí cada uno determinará cuáles son sus creencias, cuál es su fe. Lo que se hace es regular el matrimonio civil. Y como muy bien lo decías tú, Julio César, sobre la base de erradicar toda forma de discriminación, reconocer la diversidad, proteger las distintas formas de amor y, lo más importante, reconocer la dignidad de las personas. Y por eso yo creo que este es un avance civilizatorio. No me cabe duda que, al igual que con la ley de divorcio, en un par de décadas más se va a preguntar quién votó en contra. Y nadie va a decir que estuvo en contra. Todos van a decir, no, en verdad, ¿cómo no nos dimos cuenta a tiempo? Si esto es como, guardando las proporciones, cuando en su tiempo se empezó a erradicar la esclavitud en el mundo. Había quienes la defendían y bueno, después nadie hoy día la justifica. Entonces yo creo que este es un proyecto que lo que consagra es el respeto a la dignidad humana, independientemente de la orientación sexual de las personas. Somos todos seres humanos y todos debemos ser reconocidos como tales. Debemos respetar la dignidad y la diversidad. Preguntémosle... Y esto en una lógica de discusión que en absoluto implica, y esto es muy importante, pasar a llevar creencias religiosas que hay que respetar. Si la gracia de la especie humana es que somos diversos, bienvenidos así sea, y todos podemos creer en distintas cosas. Aquí lo que se consagra es simplemente el matrimonio ante el Estado, el matrimonio civil de carácter igualitario. Pero, Francesca, preguntémosle a Eduardo, que le quedan minutos. ¿Es discriminatorio el que no puedan casarse civilmente las personas del mismo sexo? Primero yo quiero tocar un punto bien medular que en el fondo, ¿cierto? Yo siempre he apoyado acá en el Parlamento todo el ámbito social, por ejemplo, el retiro del 10%, ¿cierto? El impuesto a los súper ricos, también, bueno, 40 horas, ya varios años atrás, y todo lo que son los bonos, ¿cierto? Que van en directa ayuda a las personas que más los necesitan. Y obviamente, viendo todos los cambios que se deben producir en nuestro país, ¿cierto? En relación, por ejemplo, al apoyo a la clase media, que ahí estamos muy al debe. Entonces siempre he estado apoyando, ¿cierto?, en el ámbito social a la ciudadanía. Pero también aquí hay un punto que yo quiero hacer, que en el fondo desde el Congreso Nacional también se debe respetar estas distintas posiciones, ¿cierto?, que el cristianismo, en recordar, ¿cierto?, que le ha dado a civilizaciones completas, le ha dado, ¿cierto?, un desarrollo. Recordar a nivel mundial lo que significa el cristianismo. Ya los países más modernos, ¿cierto?, más avanzados, tienen bases también en esa línea. Y por lo tanto, aquí en el Congreso Nacional, y quiero hacer ese punto, también debe estar ese espacio. Ya no es que unos sean más modernos que otras, ¿cierto?, porque todos representamos distintas creencias e ideologías. ¿Ya? Y yo sé que la que represento yo, ¿cierto?, el cristianismo le da un tremendo progreso, ¿cierto?, a nuestro país, ¿cierto?, con distintos elementos que ésta incorpora, por ejemplo, en el ámbito social que yo he defendido tanto también en el Parlamento. Pero también, ¿cierto?, en el ámbito, y vuelvo a insistir, en el ámbito también de todos estos proyectos de ley que no son que en el fondo van amarrados con otros temas. Eso también es lo que yo he tratado de poner aquí sobre la mesa, por ejemplo, en el ámbito de adopción homoparental, ¿cierto? También el ESI, educación sexual integral, garantía de los derechos de la niñez, y así. Eso es lo que yo me refiero, que aquí hay un pack completo, ¿cierto? Que de repente se desconoce, se desconoce. Sí, sabemos que el diputado Durán se tiene que ir. Tomando el tema, finalmente el matrimonio igualitario no es finalmente... consagrar una igualdad ante la ley, igualdad de derechos. ¿En qué medida el que no exista matrimonio igualitario es un trato discriminatorio a aquellas personas del mismo sexo que quieren contraer el matrimonio civil? Bueno, Montserrat, yo creo que tratar de mezclar situaciones distintas no le hacen bien al debate. Aquí se ha dejado ver por parte del senador Elizalde de que este es un tema de religiones, y esto no es un tema de creencias particulares, no es un tema de fe, no es un tema de que si somos evangélicos, católicos o laicos, no,
Esta es una discusión que tiene que ver con el derecho, con una institución regulada por el derecho, que es el matrimonio. Y el matrimonio en sí, para las funciones que cumple, fue destinado para un hombre y una mujer. Hacerlo, igualarlo, ¿cierto?, y darle la misma categoría a personas del mismo sexo, no hace que la institución del matrimonio cumpla los mismos objetivos, dentro uno de los cuales, por ejemplo, está abierto, y es la procreación y la extensión de la familia, la extensión de la especie. Por ejemplo, por nombrar algunos, el bien social que cumple el matrimonio, el bien común dentro de la sociedad, fue determinado, ¿cierto?, y fue adscrito para que se llevara a cabo regula derechos entre un hombre civiles, y una Eduardo. mujer. Eso es desde el punto de vista del no regula derecho. la especie, Julio César, permítame. Eso más allá de las propias creencias particulares que puedas tener tú o pueda tener yo. No se trata de creencias, Eduardo. Estamos hablando de un proyecto Cuando de ley. hay matrimonio igualitario, no de los deseos, también está... ni de las intenciones. Es que no meta la procreación acá porque no tiene nada que ver, pues. Pero en el concepto de lo evangélico con ese sí. criterio no podrían casarse pero personas no estamos hablando de manifiesto, no estamos hablando de la creencia Julio evangélica, César. estamos hablando del matrimonio igualitario, que es lo que implica. Si hay matrimonio igualitario no se va a acabar la especie, Eduardo. No, y con ese criterio, Julio César, yo no estoy diciendo eso, Julio César. no podría, Yo estoy diciendo que hay aceptarse el matrimonio entre personas de avanzada edad dentro de la porque no pueden regulación procrear. del país. Entonces, es una visión más bien reduccionista la que está planteando el Álvaro, diputado tiene que hablar Eduardo porque está a 3 minutos que lo multen. Eduardo, estamos con la multa del Parlamento. Ya, yo no tengo problema. Sí, problema no tiene, pero de conexión sí, ahí está. Ahí, Eduardo. ¡Ay, apareció Jorge! No, ya, pero quiero que esto... ¡Ay, qué buena! Se fue Eduardo y apareció. Y Oye, apareció Jorge. los Durán son mágicos, Esta tienen es una poderes. estrategia, Monse, que Tienen tenemos. poderes. Yo no sé si dirán poderes de Dios, poderes de quién, pero qué poderes tienen. Francesca y Joana, Poderes tenemos una fácticos. estrategia porque desaparece uno y aparece otro. Hay otro diputado Muñoz, Francesca. Hay otro diputado Muñoz para tener... Ahí está. A ver, hagamos así. No, se le fue la señal a Eduardo. Bueno, Francesca, sabemos que tiene que usted tomar otra directriz en este minuto. Por favor, se cayó la señal. Ahí está, apareció Muchas Eduardo. Eduardo, está al aire. Eduardo, si quiere unas palabritas antes de despedirnos, antes que se le vaya la Sí, señal. por favor. Bueno, lo despedimos, no, nos están retando, tenemos que ir a tanda.